¿Sabías que hay educación sexual tanto formal como informal? Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo fue que descubriste que había revistas y películas para adultos? Si naciste antes del internet y de los teléfonos inteligentes, seguro te tocó algo así. Entrabas al cuarto de tus padres a buscar dinero, esculcabas entre la ropa, buscabas monedas y billetes hasta debajo del colchón y, ¡oh sorpresa! Justo donde pensabas que había dinero, te encontrabas con revistas o videos para adultos y de ahí en adelante ni tu vida era la misma, ni a tus padres los veías con los mismos ojos. ¿Y qué decir de los puestos de revistas con semejantes portadas? Cada que ibas a comprar una, tus ojos se iban a la sección de revistas para grandes. Pero ahora, ¿cómo le hacen las niñas, los niños y los adolescentes para toparse con semejantes materiales? Pues muchas veces es a través del historial de navegación de la sesión de sus padres. Sí, de repente y por casualidad se abre una página guardada en el historial. En otros casos lo descubren con los primos más grandes que les enseñan videos en sus celulares de manera directa y sin la necesidad de pagar ni un solo centavo por ello. La educación sexual informal está en todos lados. ¿Sabes cómo es que tu hijo o hija tiene acceso a ella? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy ya viste que vamos a hablar de cómo no tener miedo para hablar de la sexualidad con nuestros hijos. La verdad es que sabemos que es un tema que cuesta trabajo, pero la pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy es, ¿tú qué prefieres? ¿Que ellos se informen de manera eficiente y certera a través de ti? ¿O prefieres que encuentren información en otros lados que posiblemente pues no sea la información real, o sean mitos o leyendas o cosas que no quisieras que ellos vieran? Yo creo que es bien importante que nosotros como papás estemos pues muy atentos a qué es a lo que nuestros hijos están expuestos ahora en día, para que nosotros podamos pues actuar de una manera más eficiente con ellos. Y bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy, pero antes de eso te quiero platicar que estamos de fiesta porque el día de hoy es nuestro cumpleaños, es el cumpleaños de Diálogos. Hoy cumplimos 23 años de estar al aire, 23 años de estar contigo, y este programa tiene todo el sentido gracias a todos ustedes, a los que nos ven todos los días durante todos estos años y a los que nos dan tanta alegría, y cuando estamos con ustedes nos dicen que les hemos ayudado durante tantas emisiones y durante tantos años. Así es que quiero felicitar, por supuesto, a todo el equipo de producción, a todos los camarógrafos, a todos los que están atrás de Diálogos. Somos, pues, ¿qué será? Más de 60 personas, ¿no, Sandy? Somos muchísimos los que están, a todos mis compañeros, a todos los que han pasado, a todos los directores, a todas las conductoras, los conductores que han estado aquí, a todos, a los que se encargan del público, que les cuesta tantísimo trabajo, mi Gude, besitos, mi Gaby, Marta, a todo el equipo, Sandy, felicidades. Gracias, Cris. Pues un honor, un gusto, por supuesto, pero sobre todo un honor trabajar para este equipo de profesionales, de gente comprometida, un programa que ha ido creciendo a través de los años, y gran parte de lo que ha crecido es el público al que llegamos. A mí me toca la gran responsabilidad y la ventaja también, es muy bonito estar directamente en contacto con todos ustedes a través de los distintos medios y de las redes sociales en particular. Es una maravilla poder saber que nos están saludando, por ejemplo, aquí desde California, nos dicen, y también de Monterrey, de Huatulco, nos van llegando San Diego, California, Norma Landa, y nos van llegando saludos de todos los países, y es muy bonito saber que podemos llegar hasta donde usted se encuentra, transmitirles un mensaje y que venga también de regreso ese mensaje. Los invitamos particularmente el día de hoy a participar con el tema y los saludamos con muchísimo cariño, agradeciendo siempre su confianza en este programa. Por supuesto que sí. Bueno, le doy los buenos días también a nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Estiel Caneda y Lía Vadillo. También felicidades a ustedes, chicas. Y bueno, muchísimas gracias al público que hoy se tomaron la mañana para estar con nosotros. Buenos días, gracias por estar aquí, y un poquito más adelante estaré con algunos de ustedes platicando. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Guillermina Mejía. Ella es médica de adolescentes y es autora del libro Mejor Madre igual a Mejores Hijos. Guillermina, Guille, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Además, un gusto enorme, porque, bueno, yo voy a tomar la voz de los especialistas, porque me ha tocado estar también incursionando
estos 20 y tantos años, y ser la voz de todos los que compartimos y que ustedes nos dan la oportunidad de compartir con la gente. Y además sí, es un equipazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Elia Lisset Guillermo Jiménez, ella es psicóloga y educadora sexual infantil. Elia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y también muchas felicidades por este super equipo y gracias por ser parte también. Muchísimas gracias a ti también. Vladimir también está con nosotros. Él es Vladimir Peña Ramos, especialista en pedagogía socioemocional para el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Vladimir, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Bienvenido. Contento de estar aquí y más que es el 23 aniversario. Sí, qué padre, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Fernando Álvarez Vázquez también está con nosotros. Él es psicoterapeuta y sexólogo, es codirector de la Clínica Sabiduría Sexual y Sabiduría Emocional y es coautor del libro Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, emocionado y bueno, felicitando a este programa, sobre todo por la producción mexicana, ¿no? Y que tanto ha dado a toda la República Mexicana y al mundo, ¿no? Entonces, muy orgulloso de este programa. Ay, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, de veras, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, a nosotros nos gustaría empezar, que si ustedes nos pueden explicar qué es esto del desarrollo psicoemocional. ¿Nos pueden decir, Alejandro? Sí, claro. El desarrollo psicoemocional tiene que ver justamente con esas características tanto emocionales, también por supuesto implica una cuestión social que va de alguna forma caracterizando a ciertas edades, ¿no? De acuerdo, vamos como a su contexto familiar, a su contexto social y a un desarrollo incluso también biológico. Y entonces ahí hablaríamos de, ya que estamos hablando de sexual, ¿no? Así es. Entonces hay etapas que se llaman etapas psicosexuales y cada una de ellas conllevan ciertas características muy particulares, que eso hace que facilite un poquito más justamente la comunicación o los temas que tendrían que saber cada niño o cada niña de acuerdo a su edad. El desarrollo psicosexual no implica necesariamente, vamos, como la edad cronológica, sino también implica, vamos, como las vivencias, las interacciones, porque de repente, por ejemplo, hay niños que tienen un desarrollo psicosexual a lo mejor a los 6 años, mucho más a lo mejor avanzado que un niño de 7 u 8 años. Entonces no tiene que ver necesariamente con la edad cronológica, sino con las vivencias en el día a día. ¿Cómo complementarías? Sí, la adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, consta de los 10 a los 19 años y se divide en adolescencia temprana, media y tardía. La adolescencia temprana, 10 a 14 años, se caracteriza principalmente por todos los cambios físicos de los niños, las niñas, y ya hablamos de un gran impacto hormonal, tanto en el cuerpo, que impacta obviamente en lo social y en lo cultural y en lo emocional. La característica de la adolescencia media, que no son límites exactos, pero es entre 14, 16, 17 años, es esta etapa del impulso, que antes Freud lo llamó impulso sexual, pero que es todo este despertar, todo este tocamientos del cuerpo, el cómo me relaciono y me interrelaciono con un otro, la vergüenza, el popular, ¿no? Y es la etapa en la que muchos papás y mamás batallan mucho. Y tenemos la etapa de la adolescencia tardía, prácticamente 17 a 19 años. Aquí ya estamos enfocando más hacia un poquito de mayor madurez, que es hacia el proyecto de vida, hacia establecer relaciones de pareja un poquito más estables. Y digo un poquito porque, bueno, pues por lo menos son 2 meses, ¿no? En la media son 15 días. Entonces, de alguna manera se va consolidando de esta manera y cada una de estas etapas tienen intereses emocionales, culturales y sociales y biológicos diferentes. A mí me parece importante también resaltar que desde la niñez, desde que nacemos e incluso desde que estamos en proceso de gestación, este manejo de emociones nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo, papás y a mamás, tratar de decirle al niño, a la niña, ponle nombre, nombrar esta parte de las emociones que es relevante incluso a la hora de entrar en contacto con el tema de la sexualidad. Porque si de repente al niño o la niña le causa vergüenza o a lo mejor curiosidad, pero a la mamá o al papá no, le causan otro tipo de emociones, como que hay un choque, no hay una buena fluidez en la comunicación entre unos y otros. Entonces yo sí le apuesto bastante a este tema de trabajar emociones desde la gestación. Claro, bien, bien importante. ¿Y por qué sería importante? ¿Qué le podríamos decir a los papás? ¿Por qué razón hay que hablar sobre la sexualidad
con niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué sí es importante abordar el tema? Bueno, fundamentalmente porque es inherente al crecimiento, o sea, es una cuestión natural. Entonces tendríamos que empezar por ahí, que es como platicar de un cine, como platicar de aprender a leer, aprender a escribir, o sea, es parte del ser humano. Entonces, eso sería lo primero. Ahora, por la parte preventiva, pues obviamente quitar todo ese oscurantismo en el que hemos vivido durante generaciones y generaciones, pues hoy permitiría sobre todo que niñas y niños, los de esta generación, estén menos vulnerables a diversos peligros que les están acechando, ¿no? Hoy la situación es muy diferente a la tuya o a la de las generaciones que estamos aquí congregados, incluso del público. Hoy, yo lo he dicho en varios de los cursos que hemos tenido, ¿no? No me gustaría ser niña, por ejemplo, por una razón, las niñas de este momento, porque están en un doble discurso, ¿no? Por un lado todavía con este prohibicionismo, con este oscurantismo, que no se les habla para nada sobre sexualidad, no se les da ninguna información en casa y en la escuela también muy acotado. Y por el otro lado tenemos los medios de comunicación que los están bombardeando, donde lo sexy, donde lo abierto está, bueno, ustedes lo han tocado aquí ya en otras ocasiones, ¿no? La hipersexualización infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hablarles definitivamente, y ahorita estaban hablando sobre, desde el término, yo lo pondría en términos muy sencillos. Es el crecimiento que tiene el ser humano desde el primer momento en el que sale a la vida hasta el día que muere. O sea, tu sexualidad, ¿sí? Siempre te va a estar acompañando. Claro. Y la dificultad de mamás y papás, como de docentes, de hablarlo es porque lo primero que tendríamos que estar cuestionando, o desde donde están cuestionándoselo, es su propia sexualidad, ¿no? Claro. Guille, no nos estamos quedando como atrás. O sea, con esto que está diciendo Vladimir, que sí es cierto, bueno, están ahorita expuestos los niños a muchísima información, y sin embargo parecería que los adultos nos quedamos un poco, y voy a usar la palabra que dijo él, en el oscurantismo, ¿no? Y entonces, como si fuera, o sea, a pesar de que también podríamos decir que esta generación que nosotros vivimos hoy, también estamos en contacto con todos estos avances, también estamos siendo más revolucionados, también estamos hablando más de sexualidad. Ya en la intimidad, lo que vimos en la investigación es que no se cruza todavía esa barrera. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede al dejar abandonados a nuestros hijos en esos temas? No diría yo abandonados, pero sí, yo les digo a los papás de mis pacientes, mientras tú no tengas una sexualidad sana, no puedes educar una sexualidad sana. Entonces, yo escucho a nivel de, en el libro este que acabo de hacer, alguna reunión de mamás de la escuela en el que dice, mi marido y yo decidimos que cuando tuvimos el último hijo ya no íbamos a tener relaciones sexuales porque ya tenemos el número de hijos que queremos tener. Estamos hablando de la actualidad. Entonces, esta mamá, ¿cómo va a educar a su hijo adolescente? ¿Cómo lo va a educar? O la mamá todavía sigue el discurso de muchas familias en donde lo ideal es que llegues al matrimonio virgen, todavía en nuestra época. Entonces, si estamos desde esa premisa, ¿cómo vamos a educar? Ahora, otro grupo de mamás, no, yo entiendo que ya la apertura, pero yo le digo que se fije bien, que primero acabe la carrera, que primero se gane el dinero por sí mismo. Entonces, ¿qué mensajes estamos dando? Hay una parte que a mí me inquieta, que es la que más platico con los papás, que es, a ver, cuando el chico o la chica empieza con caracteres sexuales secundarios, ya estamos hablando de que ya hay esta atracción hacia los pares. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hablar de la sexualidad, pero desde la pubertad. Fíjate que estos son los cambios que vas a tener. Fíjate que va a pasar esto. Sí, ya me lo dijo la maestra. No, muy bien, pero de todas maneras, si tienes alguna duda, tú platícamelo. Fíjate que yo tuve estas dudas cuando yo era niña. Porque si yo llego y le pregunto, hijo, ¿qué dudas tienes? No, bueno, pues me habla del sexting y del condón femenino y de cosas que a veces muchas mamás ni siquiera sabemos. O te dicen nada, ¿no? También Exacto. Es como muy característico que no quieren hablar. Si tú no insistes, a lo mejor ellos no tienen ganas o no se sienten en confianza o en el momento adecuado para hablar o no saben cómo expresarlo. O la otra, que muchos papás, mamás muy entusiastas consiguen su enciclopedia de la sexualidad cuando el chico o la chica ya nacieron. De pronto a los 8 o 9 años le dice, oye mamá, fíjate que me están oliendo un poco feo las axilas, llegó el momento.
Y entonces abren la enciclopedia de la sexualidad y les dicen todo, hasta lo que es una relación coital. Y no es la necesidad de los chicos. ¿no? Mira, les quería poner un ejemplo de lo que sucede, porque también tiene que ver cómo nos educaron a nosotros, cómo lo vivimos, desde dónde nos dieron toda esta información. Nos platica una persona: prefiero hablar de frente con mi hijo de manera honesta y respetuosa, estar atenta a sus preguntas, porque si se va del tema después no acudirán a uno como padre, justo como me pasó a mí. Le pregunté a mi papá qué es promiscuidad sexual y me dijo: no preguntes estupideces y vete a jugar. Yo tenía 12 años y ya no estaba para jugar, no me quedaron ganas de volver a preguntar este tema con mis padres y aprendí por mi cuenta. A través de revistas, programas de radio, me informé de la anticoncepción. Ahora que soy madre, le respondo sus dudas a mi hijo de 9 años de forma responsable y respetuosa, dejando abierta la comunicación para que mi hijo se sienta con la confianza de preguntar y de que sepa que estoy dispuesta a escuchar. Claro. Fíjate qué importante esto que dice Sandy, de estar nosotros como a la vanguardia, como los adultos que somos responsables, y tener como algunos conceptos claros, ¿no? Creo que una de las cosas con las que más se enfrentan los papás hoy en día son todos estos conceptos que tienen que ver con el tema de la sexualidad y que a veces no quedan claros. Por ejemplo, les iré preguntando algunos de ellos para que ustedes nos los vayan aclarando, ¿no? O sea, de repente, desde la palabra sexo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre identidad de género y sexualidad o sexo? O sea, son dos palabras que de repente confunden porque no estoy entendiendo qué es lo que están diciendo, que no es lo mismo. Estamos hablando de sinónimos, son cosas diferentes. ¿Qué nos pueden decir de eso? Pues cada definición efectivamente te da una perspectiva diferente. De entrada, la Organización Mundial de la Salud define la palabra sexualidad como todo aspecto central inherente al ser humano desde su nacimiento. Entonces creo que abarca desde la forma en la que nos relacionamos, desde el género justamente, desde los vínculos con las personas que tenemos, desde la orientación sexual. Y depende mucho también de los contextos en donde se dé, de las partes de las etnias, de las partes sociopolíticas, culturales, etcétera. Entonces, yo cuando trabajo, por ejemplo, con niños y niñas, desde ahí les empezamos a identificar esta parte de la sexualidad a través de los 4 lones que hemos trabajado nosotros, que es justamente género, vínculos, erotismo, pero la parte de erotismo no la trabajamos al inicio tanto como erotismo, sino como sensaciones agradables que siente el cuerpo. Y la parte de la reproductividad, el querer ser o no ser mamá o papá. Entonces, la identificamos además con la palabra sexo y dependiendo también de la edad. En la adolescencia, pues sí, el sexo pues tiene 2 acepciones, ¿no? La parte de relaciones coitales, pero simple y sencillamente la parte fisiológica, lo que nos diferencia de ser hombre o mujer, a diferencia del género. Que cuando nos preguntan, ¿qué sexo tienes? Ajá. ¿Qué es lo que tengo que, o sea, a qué se están refiriendo? ¿Qué quiere decir eso? Yo lo que depende de la edad. Si el niño o la niña me dice, ¿qué sexo tienes? Hombre o mujer. Pero, por ejemplo, un adolescente, oye, ¿qué sexo? Ya trae otra información. No, ya andamos buscando. Pero para que vayamos aclarándoles a los papás. Pienso entonces, por la edad. Cuando me dicen qué sexo es hombre o mujer. Características biológicas. Características biológicas. A eso nos estamos refiriendo. Y después les pregunté identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Sí, la identidad de género tiene que ver con esta sensación subjetiva de sentirme hombre, mujer, niño o niña, ¿no? Entonces es tú, independientemente de tu cuerpo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes niño o niña? Digo, ya de ahí nos iríamos como a todo el tema de diversidad, que ese es otro tema, pero es justamente, vamos, el reto de todo esto, ¿no? Ahorita que estaba escuchando, vamos, como este testimonio, es llevar todo esto que de repente es como muy técnico a algo muy sencillito justamente para los niños, ¿no? Claro, pero aunque parecería que no es el tema, sí queremos tocar ese tema, ¿eh? O sea, sí queremos saber cuál es la identidad de género y cuál es la diferencia con el rol de género y sí queremos saber cuál es orientación sexual. O sea, sí lo queremos para que les quede claro a los papás. Claro. Entonces, identidad de género, ahorita ustedes ya dijeron, identidad de género es, o sea, de una manera subjetiva, yo si me visualizo o si me siento mujer o si me siento hombre. Es correcto. ¿Ok? Ahora, el rol de género... yo creo que sí hay que aclarar. A ver. Si llevamos sexo, hay 5 diferentes definiciones. Es el sexo genérico, que es que estamos hablando, el sexo biológico, que estamos hablando XXXY, el sexo, o sea, es el sexo cromosómico, el sexo fenotípico, parece niño, parece niña, porque hay chicos que nacen con genitales ambiguos. Entonces,
y también la identidad de género. Entonces, son como diferentes variables de verlo. En este contexto, cada una se desprende, porque puedes tener a nivel cromosómico pues un mosaico XXY, que ya es otro asunto biológico. Y a nivel de identidad de género, pues hoy tenemos toda esta diversidad que es cómo me siento, cómo me veo, cómo me percibo, cómo quiero que me perciban los demás. Y es un término diferente, sexo a sexualidad, y ya no los comentabas. Sexo son estas diferentes variables que definen sexo, y sexualidad es cómo me manifiesto yo desde mi sexualidad a través de lo social, ¿no? Y aquí ya entra todo lo que tiene que ver con diversidad, que es un poco lo que tú quieres como complementar en esta parte. Sí, sobre todo eso. Lo que pasa es que para mamás, papás y por supuesto docentes, cuando ya hablamos de identidad de género, es cuando empieza a haber estas confusiones, ¿no? Donde las líneas ya no están tan marcadas, justo porque hoy en día, afortunadamente, se ha abierto y se habla ya de diferentes acepciones, ¿no? O de diferentes identidades, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, ¿cómo se los explicamos nosotros a las niñas y a los niños? Muy fácil. ¿Cómo te identificas tú? ¿Cómo te asumes tú? Ajá. Y a partir de ahí es lo correcto para ti, ¿sí? Y creo que esto es lo primero que tendríamos que decirle a mamás y papás. No busquen lo correcto para ellos, para ellas. Tienen que buscar lo correcto para su hija o para su hijo, ¿sí? En pleno respeto. Estamos nosotros ahí para orientar, más no para imponer. Sí. Oigan, y bueno, esto que acaban ustedes de ver ahorita es el ejemplo de en lo profundo que tendríamos nosotros como papás de investigar para entonces poder dar una información certera. Porque fíjense, salimos a la calle y les preguntamos a los papás, ¿sabes de dónde o de quién llega la información sobre sexualidad a tus hijos? Vamos a ver qué contestar. Sé que hay talleres en algunas delegaciones y hay lugares dentro de Internet que es que Internet de veras encuentras de todo. En la escuela les enseñan los maestros los cambios hormonales, los cambios de su cuerpo, cómo cuidarse y obviamente entre los compañeros y ahora los medios de comunicación, el Internet, pues ellos encuentran todo. Ya hay tantos medios, bueno, yo ya lo pasé, pero no había ahora tanta desinformación con el Internet. Pero pues con tantos medios, libros, los mismos compañeros y la información ya es distorsionada, no es la adecuada. En la escuela les hablan independientemente de los amigos, pero que dan mala información, ¿no? Malos conceptos. Entonces en la escuela se les da esa información independientemente de la casa. Bueno, pues sí es cierto que a veces en la escuela, pero la verdad es que nosotros sabemos que los niños se acercan más a todos estos medios que ahora tienen a la mano, ¿no? Y que no siempre es la información adecuada. Entonces creo que es importantísimo que nosotros sepamos que tenemos que hablar con ellos. Ahora, una de las cosas que vimos en la investigación que les da a los papás es como mucho miedo de repente perder como el control cuando están hablando con sus hijos sobre sexualidad. ¿Qué les pueden decir de eso? Fíjate, yo quiero retomar un poco la cápsula, porque si tú vas a las escuelas y les preguntas a los chicos, ¿quién sabe qué es un condón? 95% levantan la mano. Estoy hablando de segundo, tercero, secundaria. ¿Quién sabe cómo se coloca? 95% levantan la mano. Pasas a alguno de los chicos y lo colocan perfectamente sobre un modelo. Pasas a los papás y no saben cómo poner un condón, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo vamos a educar? Y yo sí estoy totalmente de acuerdo en que dicen, la escuela les está dando la clase, los amigos están diciendo, pero hoy muchos chicos están muy bien informados porque entran a las cápsulas de YouTube a ver cómo se coloca el condón. Cuando es su inquietud, por supuesto que aprenden de volada. La parte que me parece que los papás estamos quedando atrás es, por ejemplo, pongo ejemplos de mis pacientes, ¿no? Mamá que dice, es que mi hijo de 11 años me dijo, mamá, ¿qué es el sexo oral? ¿No? Entonces, porque eso ya atañe a mi sexualidad y porque lo toma mamá como algo personal. Entonces, caray, a ver, y le di una explicación y el chico al final dijo, no entendí nada, mamá. Ok, entonces, cuando llegue tu papá que te explique, ya
le pasó al papá. La batuta al papá. Y entonces el papá dice, a ver, espérame tantito, ¿dónde escuchaste eso? No, es que estábamos hablando en la clase de biología ahí de la escuela y de pronto alguien dijo y todos se rieron y yo no entendí. Entonces yo supongo que el sexo escrito es el que viene en el libro y el sexo oral es del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, desde ahí es yo como mamá, ¿qué hago? Yo como mamá, ¿cómo me informo? ¿Qué tipo de información doy? Porque automáticamente me adopto yo, dice, y la mamá me decía, es que yo pensaba que lo siguiente que me iba a preguntar es, ¿y tú y papá lo hacen? Dice, entonces yo dije, no, o sea, yo no puedo decir esto, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la necesidad de los chicos antes de sacar como estos libros de la sexualidad. Claro, pero a ver, Guille, en ese ejemplo clarísimo que pones, fíjate, él se enfrenta a todo un salón que se ríe. Claro. Que sabe que obviamente con la risa le están diciendo que ya sabe. Y yo como mamá voy a seguir teniéndolo en la ignorancia porque tengo miedo de mi propia sexualidad, porque tengo miedo que me pregunte si yo realizo el sexo oral. No, ese es justamente el punto, es explicar de una manera sencilla, sin tomarme como que me está haciendo la pregunta personal, que ahí es el título de este programa, los miedos como papás. Claro. Surge mi miedo en lugar Ahora, de dar una respuesta. Hablando de esto del miedo, ¿qué tal si me pregunta qué debo de responder? La verdad, ¿no? Pues claro. De forma directa, porque eso es de lo que se adolece. Sí, claro. Tanto en escuela como en la familia. Exacto. ¿no? Y yo diría que se adolece también de una desmemoria. Y ese sería el primer consejo que le daríamos a mamá y papá que en este momento nos están viendo. O sea, que recuerden. De hecho, este ejercicio lo hacemos sobre todo con papá varón en secundaria. Les pido, a ver, levante la mano, ¿quién tiene hijas aquí? No, pues la levanta. Muy bien, déjenla bien arriba. Ahora, ¿cuántos de ustedes, sus hijas, están bien orgullosos de ellas? Sí. ¿Cuántas de sus hijas creen que se excitan? ¡Buax! O sea, sacan palas en un hoyo y meten la mano, ¿no? O sea, de ese nivel estamos. Entonces, la pregunta que sigue es, oye, ¿y a ti cómo te fue en la secundaria? ¿Eres heterosexual? Sí. Muy bien. ¿Y tuviste tus primeros escarceos? ¿Nos quedamos con eso? Tenemos que hacer una pausa. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros y por todos los comentarios y mensajes que nos están mandando. Saludos desde diferentes lugares de la República. Nos saludan de Canadá, de Calgary, de Toronto. También en México, desde Culiacán, nos manda felicitaciones por los años cumplidos, los 23 años de Diálogos. Y igualmente saludamos a todos. Y en el tema del día de mañana los invito a participar. El tema va a ser mindfulness. ¿Ustedes han escuchado este término? A lo mejor sí, porque está de moda, porque últimamente se escucha mucho en los medios electrónicos, en los diferentes programas, pero queremos aclarar sus dudas sobre el tema, porque sí es importante saber que toda esta técnica habla de estar aquí presentes, de vivir en el aquí y en el ahora, pero hay muchas técnicas, unas muy sencillas, otras que tienen ya más profundidad o tienes que practicarlas frecuentemente y acercarte a los especialistas en estos temas. Así que no se lo pierdan mañana. Si ustedes están viviendo angustia, estrés, si de repente quieren vivir mucho aceleradamente o en el mañana, en el futuro, aprendamos a estar aquí y ahora, y de eso se va a tratar el día de mañana el programa. Y vamos a continuar con la siguiente información. Nunca me preocupo. Pues en realidad nada, porque bueno, todo es natural y a fin de cuentas ellos tienen que saber pues todo sobre el tema. Que fueran adolescentes y me dijeran que cómo cuidarse para tener relaciones sexuales sí me daría miedo. Nada, no, siempre hemos tenido una buena alimentación y comunicación. Yo creo que eso nos ha servido bastante toda la vida y yo espero que así sea con los futuros hijos de ellos, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por respondernos. Y bueno, a mí me gustaría empezar sabiendo o informándonos, para que los papás que nos están viendo también sepan, qué es lo que psicológicamente está sucediendo con nuestros hijos en la primera infancia. Pues hay una serie de cambios, van adoptando, van absorbiendo la parte de todo lo que van viendo a través de todos nuestros 5 sentidos, que eso es una parte súper importante que no debemos dejar de lado, desde enseñarles a una gratificación, lo que se siente, el placer, desde que me baño, desde que me peina mi mamá, desde que me da una caricia, desde que me pone una música,
toda esa parte el menor, la menor lo va absorbiendo tan importante y desde ahí podemos ir abriendo muchos caminos a la comunicación, independientemente del área sexual, también de la parte afectiva, porque van ligadas y a veces no diferenciamos como que, o no tiene que ver una con la otra, pero en realidad sí tendrían que ver. Entonces, todos estos cambios psicológicos que van viviendo van creciendo y van adaptándose de acuerdo a los estímulos que se van presentando, ¿no? Entonces, sí es importante que vayamos identificando justamente mis definiciones, mis conceptos, lo más claros, lo más sencillos que se les pueda entender la mamá y papá para poderlo transmitir a través incluso de su propia emoción. No dejar de un lado lo que siento al momento de que me lo pregunta mi mamá o mi papá. Adelante. Y creo que uno de los temas, vamos, como principales que buscan los niños descubrir es su cuerpo, esto que ya comentabas, ¿no? Sobre estas cuestiones de las sensaciones y conocer también el cuerpo del otro, ¿no? Por eso es que les gusta mucho, por ejemplo, mostrar sus órganos sexuales, andar desnudos, de repente tienen juegos sexuales que es totalmente típico, vamos, es muy común a esa edad. De repente como adultos tenemos como esa preocupación de qué están haciendo, por qué se están tocando. O sea, ¿a qué te Juegos refieres sexuales, con juegos sexuales? como este tipo de juegos donde el pretexto es tocarse, ¿no? Como por ejemplo a lo mejor jugar, no sé, al papá, a la mamá. Entre niños de las mismas edades. Entre niños de la misma edad, exacto. Sí, ¿no? en la primera infancia. En la primera infancia, exacto. Niños, niñas, más o menos. O a veces entre niños también, ¿no? Que eso es justamente uno de los, a veces, miedos, hablando justamente del tema, sobre, son dos niños que se están tocando sus órganos sexuales, ¿no? Dos niños varones, y, o que se están besando. Inmediatamente nos imaginamos que tiene que ver con una orientación, ¿no? sexual, y no necesariamente, es simplemente una exploración de conocimiento nada más. O sea, digamos que en la primera infancia eso es lo que podemos esperar. Ahora, ¿qué tipo de preguntas nos harían en la primera infancia, Guille? Bueno, pero sí es esta primera infancia, pero está acotada a un término, a tiempos, es decir, de los 3 añitos a los 6 aproximadamente, es cuando se da de muchas quejas del kinder, de que se bajó los chones, la niña orina parada, o le bajaron los chones los niños a las niñas, o le muestran los genitales, o hay inclusive estos conatos de masturbación en el que el chico puede estar tocándose el pene o la chica sobándose con el brazo de un sofá. Esto es un proceso fisiológico, es un proceso natural en estas edades, porque si ya hablamos, todavía compete los 7, 8, 9 años a la primera infancia, y esto se sale un poquito ya del parámetro, porque ahí al contrario, los chicos están en el club de Toby, las chicas están separadas, entonces ya ahí sí hay como una separación entre los chicos y las chicas, y esto sí es importante porque si esto se da 9, 10 años, bueno, tenemos que investigar un poquito qué es lo que está sucediendo ahí. Aquí hay unas preguntas que precisamente nos hace una mamá. Dice, yo quisiera un consejo, mi niño tiene 5 años y me hace preguntas como, por ejemplo, cómo lo hicimos a él, el típico de cómo nací o cómo se embarazan las mamás, etcétera. Y luego dice, y me pregunta sobre el cuerpo de las personas, que por qué las mujeres tienen pechos, por qué él no, y otras preguntas que a veces no sé qué responderle. Pues explicarlo de una forma natural, sencilla, ¿sí? No tiene que describir toda la relación sexual, pero sí diciéndole que hay un momento en el que el órgano, que se llama pene, se introduce dentro de la vagina de la mujer y entonces ahí se deposita lo que vendría siendo el semen. O sea, hablándolo de forma directa. Pero a mí lo que más me gustaría remarcar es que es la etapa, esta primera etapa, es la más importante por una razón. Porque están empezando, es como si abriéramos una cuenta de banco, en donde vamos a abrir la cuenta de banco afectiva, definitivamente. Tanto afectiva en el contacto, pero también la más importante. Todos los seres humanos aprendemos viendo, imitando, ¿correcto? Empezamos a entender, a tener conceptos a partir de lo que vemos y cómo vamos relacionando. Entonces, si nuestra mamá y nuestro papá son los típicos que no manifiestan su amor, su cariño, su hermandad, su solidaridad frente a hijas e hijos, pues ya desde ahí estamos mandándoles un mensaje equivocado. Y entonces por eso tenemos el problema que cuando llegan a la adolescencia, pues estas chicas, estos chicos no se sienten con la confianza de acercarse, porque de por sí hay un secretismo y además con estas pedagogías invisibles que manejamos también mamás y papás,
lo que hacemos es poner barreras. Entonces, creo que lo más importante es dinamitar, una invitación a que todo lo que creen que saben, lo dinamiten, en automático. Hagan un reset, si fuéramos computadora. Y entonces se den la oportunidad de aprender, pero también recordando lo que vivieron en su adolescencia. Qué cosas ellos y ellas hubieran querido encontrar en la sociedad, haber encontrado en su escuela y haber encontrado en su casa. Y a partir de ahí, no tienen que tener todas las respuestas, es más, no las deben de tener. Para eso hay diferentes especialistas, hay diferentes lugares, hablaban hace rato, ¿no? Hasta para poner un condón, bueno, pues ya en YouTube hay tutoriales, entonces no necesitamos meternos en tantas broncas, pero sí tenemos el garbanzo de la libra, que es, nosotros tenemos una experiencia emocional, tenemos una experiencia de vida, que también tendríamos que estárselas compartiendo, no imponiéndolas. Ahora, hay como muchas dudas, que ahorita Sandy nos va a ir leyendo algunas de ellas, de los papás que dicen, bueno, es que a mí no me gusta que la educación se haga en la escuela, ¿no? Eso ya sabíamos que iba a salir. A mí no me gusta lo que están buscando en Internet. Me estoy dando cuenta que mis hijos de edades más pequeñas están buscando cosas que no, desde la perspectiva de los papás que nos están hablando, no debería de estar buscando. O sea, nosotros tenemos como esta idea de la primera etapa, por eso empecé como la primera infancia, como que son más inocentes, que las preguntas tal vez no van relacionadas con el coito, que tal vez no van relacionadas con el placer, que solo van relacionadas con la descripción, pero no estamos siendo un poco naïfs, quedándonos ahí pensando que solo es ahí, porque las preguntas que nos están haciendo son niños de 7, 6, 8 años, que sí ya están preguntando sobre el coito, que sí ya están preguntando sobre el placer, que sí ya están metiéndose a buscar ese tipo de cosas. ¿Me permites? Nada más quisiera yo plantear esto, fíjate. Es que creo que sí nos estamos quedando muy cortos, ¿eh? Dimos un taller con niñas de 6 a 8 años. 6 a 8 años. Y se les preguntó, ustedes, levante la mano, ¿quién de ustedes en alguna ocasión se ha sentido, y aquí está la palabra mágica, incómoda con la mirada de un hombre? Tú esperarías que nadie la levantara, y mayoritariamente la levantaron. Y cuando empiezas a buscar ciertos conceptos, de allá provienen, ¿eh? O sea, la información, tengan o no tengan el concepto claro, les ha llegado. Entonces, creo que sí nos estamos quedando muy cortos. Perdón, ¿eh? No, a mí me parece que lo que falta también un poquito es diferenciar la sexualidad adulta de la sexualidad infantil, desde el manejo del lenguaje. Yo como mamá a lo mejor me siento un poco incómoda si me pregunta a mi niño de 5 años, tenía el chiquito, y le pregunta de dónde vengo, no necesariamente a lo mejor está pensando en justamente la relación coital, porque si nada más hablamos de la relación coital, entonces está quedando de lado la parte afectiva. Yo en lo particular lo manejo como que mamá y papá se quieren, tratando de fomentar también este valor del amor, de esta sensación de mamá y papá se quieren, se abrazan y juntan sus cuerpos y de esa manera naces tú, por ejemplo. Entonces, también le damos la oportunidad al menor de que vaya entrando en una etapa en la que él te va preguntando lo que va queriendo saber. Porque lo que ya traen es porque ya lo han escuchado. Eso también se nos pierde de vista. Es que me está preguntando es algo nuevo. No, ya lo escucharon en algún lado, ya se lo dijeron en la escuela. Ya traen, nada más necesitan la reafirmación. Y la primera persona que va a encontrar es mamá y papá. Y si no te encuentran ese feedback, se van a ir justamente con mis amigos, mis amigas y con la escuela. Claro. Entonces yo sí pienso que lo primero es que tratemos de identificar que hay que tratar de bajar el lenguaje a la edad del proceso mental y psicoemocional de cada menor y de cada niño y cada niña, para que les vayamos informando. Ahora también la pregunta va de regreso. Si mi hijo o mi hija me pregunta, también yo tengo que preguntarle, ¿dónde lo has escuchado? ¿Qué te interesa saber? Porque también nos quedamos en lo que me estoy sintiendo yo incómoda como mamá o como papá, y entonces ya no le puedo responder algo más. Sí. ¿No? Entonces sí me parece que hay que informarnos. Que hay que informarnos. Hay que informarse. Y entonces en la información puedo saber, porque puede estarme preguntando de qué país, ¿no? O sí, efectivamente, cómo llegué a tu panza. Si realmente hubo una relación sexual, claro. Lo que me contaron en la escuela fue real, o sea, depende de qué me esté preguntando. Sí, justamente esto, es decir, sí nos podemos quedar demasiado cortos si no indagamos hasta dónde tienen información ellos, qué tipo de inquietud es la que quieren esclarecer. Y por otra parte también, si bien es cierto, están los medios, podemos ir ahí, está el internet,
pero también tenemos que estar nosotros ahí supervisando, ¿no? No es solamente ahí cómete ese platillo y ya, ¿no? Sino te voy a ayudar a digerirlo, te voy a acompañar, voy a poner controles parentales. Estaba yo recordando un libro que se llama A un clic de distancia, de las hermanas Lafarga, que es buenísimo este libro, y habla justamente sobre la accesibilidad de pornografía, por ejemplo, a muy tempranas edades, niños de 7 años que ya tienen acceso a pornografía, ¿no? Y que el tema es justamente cómo digerir todo esto, el niño no tendría que verlo, 6, 7 años, sin embargo lo ve. Entonces tiene ya esta información y justo lo que hace con los adultos es pues explorar un poquito esto que están de alguna manera asimilando o tratando de asimilar, ¿no? Corroborar si esta información es qué tipo de información es, y de ahí entonces nosotros acompañarnos desde esta parte vamos como afectiva. Creo que es importante nosotros como adultos no vernos rebasados por todas esta tecnología, vamos como a la vanguardia en ciertos conceptos, en el uso de la misma, de las en el uso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, porque, perdón, Sandy. Sí, es que justo, perdón, porque es bien importante esto que mencionas de la pornografía, y no es la primera vez que lo leo y que lo han comentado otras mamás, papás. Dice aquí una mamá, desafortunadamente mi hijo con sus primos vio pornografía, no nos aclara la idea, pero la edad, pero dice, él ahora tiene una idea distorsionada de lo que es en realidad la relación sexual, y dice, yo le dije que a veces es actuado, que la realidad es otra, que lo va a experimentar más adelante, pero yo he tratado de hablarle claro y prefiero explicárselo, aunque algún compañerito, como en esta situación, tuvieron que ver este video y pues sí se queda como de una forma muy impactante, si es la primera información que tienes. Y el tipo de claro, y bueno, yo sí hago la distinción entre lo que es niñez y lo que es adolescencia, porque aquí hay un camino muy largo. Los niños siguen siendo niños, y a los niños, por ejemplo, en este caso, es preguntarle qué sentiste, qué piensas, cómo lo ves, o sea, hacer una especie de indagación en lugar de sentarme y decirle, fíjate que esto no es la realidad, porque entonces estoy dando otra vez el concepto desde mí y estoy impidiendo que el chico pueda abrir qué es lo que está sintiendo y percibiendo. Ahora, cuando pasan estas cosas, tenemos un enorme fantasma ahí detrás. Y es el abuso sexual, que el abuso sexual es mucho más común de lo que podamos percibir. Entonces, cuando un chico en la primaria, especialmente en la primaria, empieza a tocar temas tan profundos como puede ser ya la relación coital y demás, aunque haya visto pornografía, pues no necesariamente con eso se impacta. Entonces, tenemos que averiguar qué hay detrás. Y cuando un hijo mío viene y me dice, es que fíjate que fulanito dice que esto, bueno, pues ahí tenemos que como alertarnos nosotros. No podemos ir a la casa del vecino a decirle, oye, es que fíjate, no, pero sí, a ver, y también esto otro que los papás hacen muchísimo es, ya no te juntes con ese niño. Seguramente, y entonces empiezo a verter mis juicios sobre todos los amiguitos. Sí, eso justamente quería yo preguntarte, Guille, hablando de los juicios que yo emito, porque es muy importante en esta etapa, justo en la primera infancia, tener muchísimo cuidado de no hablar con estereotipos de género. ¿Qué nos podrías explicar primero qué es esto del estereotipo de género y por qué sería importante cuidar nuestro vocabulario como papás? Claro, fíjate que tú tocas un tema fantástico. Y hablando un poquito de esto de la parte de la identidad sexual. Bueno, hoy sabemos en la diversidad sexual, gay, LGBTTTIQ, es lesbiana, gay, transgénero, transexual, el queer y el indiferenciado. Muchos papás están con el pánico de que cualquiera de sus hijos puedan entrar en cualquier otra parte de la diversidad diferente a la heterosexual. Y entonces van a la fiestecita de niños y hay un chico que le gusta la camisa rosa y entonces viene el juicio, el término, el despectivo y empiezan a bulear a este chico. Entonces, ¿qué estoy yo mandando de mensaje a mi hijo? No, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que jugar fútbol americano, aunque la identidad sexual de ese chico sea gay, por ejemplo, ¿no? Y que además, ya lo sabemos a través de los libros y las investigaciones que se han hecho, que la identidad sexual está ya empezando a codificarse, si bien no desde el kinder, pues a los 7, 8 años ya los chicos y las chicas empiezan a tener una idea clara de cuál es su orientación sexual. Y yo no lo pondría en términos de preferencia, porque muchas mamás dicen, es que dice que prefiere, no, esto no se prefiere. O sea, es quién es mi objeto amoroso. Si es mujer, pues entonces soy lesbiana.
Si es varón, pues entonces soy heterosexual. Si es varón y varón, pues entonces soy gay. Entonces, ¿dónde está el problema? Esa es la parte que más nos afecta en casa, estar catalogando a los amiguitos de mis hijos, poniéndoles un estereotipo que además llega hasta la edad adulta. Y muchos papás y mamás terminan diciendo, soy heterosexual, armando familias heterosexuales, cuando en verdad están teniendo una doble vida. Oye, nos está preguntando mucho también en las redes, me comentaron en la producción, de esto de la ideología de género. Si nos pueden aclarar qué quiere decir esto de la ideología de género, ¿a qué se refieren cuando están hablando de ideología de género? Wow, es toda una discusión la que hay al respecto. Yo lo pondría de una forma muy sencilla, como lo acaba de mencionar la doctora, ¿no? Es simplemente abrirnos a aceptar al ser humano bajo su decisión libre y soberana. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos de partir que estamos en una sociedad que es heteronormativa. O sea, lo correcto, la norma es ser heterosexuales. Luego entonces, todo lo que esté fuera de ese modelo heteronormativo, pues va a ser anormal para quien tiene esta situación tan rígida, tan cuadrada. Entonces, ahora, se ha hablado mucho de la ideología de género, yo lo diría simplemente, yo lo traduciría más bien bajo la perspectiva de género, ¿sí? Hablar desde la perspectiva de género es aceptarte. Si tú tienes una orientación, tienes una identidad, te estás identificando, sí, a lo mejor con tu propio género, sí, en el caso hombre, o a lo mejor soy gay, como lo menciona la doctora, bueno, no tienes por qué hacerme menos, ¿no? Pero, ¿por qué digo que se está haciendo una discusión? Porque justamente en los libros de texto, cuando se intentó meter todos estos temas, hubo una gran revuelta provocada por las zonas más, pues más moralinas, más conservadoras, no quería usar la palabra conservadora, pero más conservadoras, sí, de la sociedad, en donde se acusó que los libros lo que estaban promoviendo era la homosexualidad, era el que fueran lesbianas, ¿no? Era el que también, incluso otro tema que tiene que ver mucho con el que estamos hablando hoy, ¿no? Con la promoción del aborto y todo lo que va contra la vida. Entonces, pero finalmente es el miedo a romper con este modelo heteronormativo, ¿no? Y entonces eso nos lleva a la doble moral, a la que hizo alusión la doctora, ¿no? Entonces tenemos un juicio muy diferente contra las mujeres bajo el mismo fenómeno, o tenemos la obligación, o se ha orillado a muchas personas a vivir esa doble vida, ¿no? No asumirme como lo que realmente soy, ¿sí? Y socialmente presentar la cara de lo políticamente correcto. ¿Sandy, ya encontraste la persona que está quejándose de eso? ¿No? Bueno, es que hablan mucho de... ¿También es que, perdón? Brechas generacionales, que es muy difícil romper ahorita. Tenemos muchas personas mayores conservadoras, que también hay unas que ya están entrando en que quiero abrirme justamente a estos temas, pero yo creo que es una parte de que tenemos que empezar a trabajar. No todo lo que cuando hablamos de sexualidad, no todo es genitalizado. Y esa es una bronca que todo el mundo, que pienso que es lo que está también causando tanto problema con el tema de la ideología de género, porque entonces lo asumimos como que tiene que ser hombre o mujer, porque entonces ya va a tener relaciones sexuales con otra persona, y entonces todo se vuelve a la genitalización, y no va por ahí. Yo creo que es justamente también tratar de abundar y ahondar en el tema de la sexualidad. No me quedo solo con las 3 primeras letras, ¿no? Independientemente de todas sus acepciones, sino me quedo con todo lo demás que es inherente al ser humano y desde dónde lo voy a vivenciar. Entonces, estas brechas generacionales son, creo que ahorita las nuevas generaciones van a vivir la discusión, el acomodo de lo que está sucediendo de la parte mayor a los 50, 60 años más o menos, lo van a poder vivir ahorita mucho más ligero las generaciones que vienen. Nada, me gustaría aclarar un poquito, retomando justo lo que decía Elia, Vladimir. O sea, el término ideología de género es un término que se ha utilizado, vamos, como para descalificar, ¿no? Estas grandes diversidades, como si fuera, vamos, como un adoctrinamiento. Es decir, es algo o alguien que de manera, vamos, como intencional te va a hacer cambiar tu orientación o tu identidad.
Nada más como para aclarar que esto es, vamos, como muy lejano, solamente es una forma de descalificación. Sí, es una forma. Tiene que ver con lo que nos dice aquí una mujer. Solo habemos personas que no estamos de acuerdo en que creen confusión en los chicos, lo que mencionabas. La ideología de género no debería caber en este tipo de programas, pero se autonombran incluyentes y nos toca aguantar. Pues sí, somos incluyentes, ¿no? y apoyamos la diversidad. Además, no estamos malinformando a nadie. No, lo que pasa es que la confusión creo que está justamente en esto de no alcanzar a entender que sí vivimos casi toda la sociedad entre 4 paredes donde solamente te permiten ser A, B o C. Así es. Y entonces en el momento en el que alguien dice, oye, pues yo soy F o J, entonces pues ya no me gustó porque ya no entras en este cuadradito. Bueno. Y entonces cuando nosotros como diálogos, que esa es nuestra línea, somos incluyentes, incluimos a todos y no nos quedamos en el cuadrado, los que están en el cuadrado nos critican mucho. Sí, o sea, los que están adentro están enojados con nosotros y nos mandan muchas... Sabemos que las redes van a estar llenas de personas diciéndonos que estamos cometiendo un error, pero realmente lo que nosotros estamos es rompiendo ese cuadrado para incluir a toda la humanidad, porque nosotros creemos en la pluralidad y creemos justamente en que todos tenemos derechos y tenemos el derecho a ser y expresarnos de la manera que nosotros creamos y queramos y somos seres humanos. Y también queremos informar adecuadamente, porque, por ejemplo, yo soy mamá de 3 niños y agradezco muchísimo información como esta, porque a mí sí mis hijas me llegan a hacer preguntas de un mundo real, el mundo está lleno de estereotipos también, y que si yo estoy luchando para que esos estereotipos se vayan rompiendo, mi hija llega y me comenta algo, entonces por lo menos tener algunas herramientas con qué debatirlo, con qué guiarla, con qué orientarla, pues para facilitarles también el mundo. Quisiera como agregar un poquito, porque eso es lo que me toca ver en consulta, que también el sistema cuenta, y el sistema son todos los que estamos alrededor. Entonces yo como papá o mamá, cuando un chico o una chica me dicen, papá, mamá, me gusta el niño, me gusta la niña, o sabes qué, me siento atrapada en el cuerpo, porque así lo dicen, 8, 9, 10 años, yo quiero usar este tipo de ropa porque me chocan las crinolinas, porque yo quiero traer el pelo corto, y esto llega a consulta. Y los papás, pues, siguen siendo nuestros amores incondicionales, los hijos, y de alguna manera es cómo me confronto yo como papá o mamá ante esta realidad que me aplasta. Bueno, ya voy al grupo de papás y mamás de diversidad sexual, lo asumo y lo acepto, pero por favor no se lo digas a tus abuelitos, que tus tíos no lo sepan, que de aquí de la casa no salga. Entonces también hay que entender a los papás que estas son cuestiones en las que cuando nace nuestro hijo o nuestra hija, pues ya es un ser humano independiente que va a tener pues a lo mejor la profesión que no queríamos, a lo mejor la orientación sexual que no queríamos como padres, pero el respeto y seguir acompañando a los hijos en ese crecimiento, más allá de estas redes sociales. Pero es muy difícil. Claro. Es muy difícil. A lo que nos estamos enfrentando es, todavía yo los oigo hablar y oigo todo esto que está pasando y lo de las redes, y oigo la palabra tabú, o sea, se me viene una y otra vez a la cabeza. O sea, hablar de sexualidad, a mí me llama muchísimo la atención. O sea, de veras no hemos sido capaces como sociedad de asumirlo como parte natural de nuestro ser. Es como si de veras fuera algo sucio, algo que estuviera mal, que no tendríamos que hacer. Y entonces, pero aparte tenemos todas estas ideas cuadradas de, bueno, es que solo puedo pensar en que están teniendo relaciones sexuales en el coito de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y no puedo pensar en todo lo que implica el ser humano en su totalidad. O sea, a mí me llama mucho la atención lo chiquitos que todavía solemos ser. Yo creo que tiene que ver con la palabra, de verdad. O sea, desde ahí como que no nos las apropiamos. Está tan desvirtuada la palabra sexo, que solo por el simple hecho de que inicie sexualidad con sex, o sea, ya no, me es imposible como persona, no lo puedo evitar, no pensar solo en la relación sexual. A mí me gustaría que, regresando, nos dijeran en qué momento se juntó con lo prohibido. No entiendo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros.
Si eres padre o madre de familia y necesitas información sobre sexualidad, pero no sabes por dónde comenzar, no desesperes. Aquí te recomendamos el siguiente libro, Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente, de Fernando Álvarez Vázquez y María Elena Balsa Sabaj. Ambos sexólogos nos ayudan a entender lo que sucede no solo en el cuerpo de nuestras hijas e hijos, sino en su desarrollo cognitivo para de este modo abordar las situaciones más frecuentes por grupos de edad. En este libro, los especialistas nos dicen cuáles son las dudas más frecuentes en niñas y niños de preescolar, primaria y adolescentes de secundaria y más aún. Nos dan ejemplos de situaciones reales como lo que sucede cuando los niños descubren la pornografía, la masturbación, las orientaciones sexuales, etc. Muchas gracias por todos los mensajes que nos han enviado, por todas sus felicitaciones en nuestros 23 años de programa. Gracias por sumarse a todas nuestras transmisiones de Diálogos en Confianza. Y también muchas gracias por sumarse a la labor social que hacemos todos los martes, particularmente hablando de personas que han desaparecido. Presentamos algunas fotografías, imágenes, y si usted las identifica, por favor, cualquier dato es muy importante y se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera persona, el primer nombre que le voy a dar, y la imagen la va a ver usted en su pantalla, es Evelyn Jocelyn García Martínez. Se extravió en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Esto el 24 de enero de este año, 2019. Repetimos su nombre, Evelyn Jocelyn García Martínez. La siguiente fotografía es de José Luis Álvarez Sánchez, quien se extravió en la alcaldía Coyoacán el 16 de noviembre del año pasado. Repito, su nombre es Evelyn Jocelyn García Martínez. Vamos a ver ahora la tercera imagen del día de hoy, es Cristian Ismael Escobar García. Se extravió en la colonia Santa María, municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, el 12 de agosto de este 2019. Es Cristian Ismael Escobar García. Una siguiente imagen es la de Leonel Espinosa López, quien se perdió en Porfirio Díaz, número 18, en el municipio Villa de Etla, en el estado de Oaxaca. Desde el 26 de agosto de 2007, sus familiares están buscándolo. Repetimos su nombre, Leonel Espinosa López. La última imagen del día de hoy es la de Osvaldo Castillo Guzmán, quien se extravió en Avenida Juárez, en el centro histórico de la Ciudad de México, el pasado 11 de mayo. Es Osvaldo Castillo Guzmán. Muchísimas gracias y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver el siguiente sondeo. De acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias, ¿no? Como ellos te vayan preguntando. Pues eso varía, depende de la madurez de los jóvenes o de los niños, ¿no? Porque incluso hasta los niños ya preguntan ciertas cosas. Pues yo creo que cuando salen de la primaria, porque antes no tienen ninguna duda sobre esa situación en la edad escolar ni preescolar. Desde muy pequeños, desde preescolar, porque van cambiando el sexo. Los pequeños, las niñas y los niños van viendo que no son iguales y les tienes que decir no son iguales, ¿por qué? Actualmente desde los 10, 12 años. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y me llama mucho la atención, ¿no? Porque podemos darnos cuenta en el sondeo que hay una mamá que dice, no, hombre, hasta la primaria, antes no preguntan nada ni saben nada. Y hay otra mamá inmediatamente después que dice, no, desde preescolar, ¿no? O sea, como de repente sí tenemos como ideas erróneas con respecto al tema de la sexualidad. Y bueno, justamente de este lado estoy con Saúl Ramírez. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Oye, justo estábamos viendo esta pregunta. ¿Tú a qué edad crees que hay que hablar con los hijos de sexualidad? Yo pienso que hay que hablar con ellos desde que son pequeños, ¿no? Desde que ellos empiezan a, por ejemplo, a tocarse y a preguntar, ¿no? Acerca de la sexualidad, y creo que es el momento de irlo hablando, ¿no? Oye, ¿y tú querías hacerle una pregunta a los especialistas? Sí, en algún momento, digo, a veces el miedo que yo he tenido es no saberles dar la información adecuada, distorsionarles la información, porque, por ejemplo, yo fui educado con mucho oscurantismo, con muchas culpas, con muchos miedos acerca de la sexualidad, y yo no quisiera transmitirle eso a mis hijos. Y en una ocasión mi hijo me hace un comentario que a mí me movió todo, ¿no? Dice, papá, creo que soy bisexual. Y yo dije, y chin, ¿sabrá de lo que está diciendo? Pues sí, yo tampoco ni siquiera entiendo muy bien qué es eso, ¿no? Y entonces yo como que me salí un poco por la tangente y le digo, mira, es que como apenas estás en la adolescencia o preadolescencia, a lo mejor no tienes claro qué es lo que tú eres, ¿no? Y más adelante seguramente te vas a definir o vas a saber cuál es tu orientación.
en algún momento yo también a lo mejor me sentí confundido o atraído por una persona de mi mismo sexo. Sin embargo, cuando fui creciendo me di cuenta que yo en realidad soy heterosexual, pero todas las personas en algún momento tenemos algunas inquietudes, y eso fue lo que yo le contesté, y me quedé con la duda. Chin, le habré dicho lo correcto. Guille, y mira, justamente para complementar, hay más personas que tienen dudas similares. Nos dice aquí un papá: yo tengo un hijo de 20 años, me da pena preguntarle si es homosexual, yo no sé cómo puedo acercarme y hacerle esa pregunta. Y le recomendamos a esta persona que nos llamó y a quien guste buscar en YouTube los programas que hemos hecho de estos temas. Específicamente el 30 de julio de este año, es reciente, hicimos uno que tiene que ver de la comunicación con mi hijo o mi hija cuando me están hablando de que son homosexuales, lesbianas, gays. Guille, ¿nos puedes Sí, cómo no. Hay una etapa en adolescencia temprana, 10 a 14, donde hay todo este tipo de confusión. Y los chicos llegan y dicen, no, pues es que no sé si me gustan los niños, las niñas, es más, no sé ni qué conmigo. Esto es normal y bueno, me parece espectacular la respuesta que le diste, Saúl, porque es cierto, o sea, conforme va pasando la adolescencia y mientras va mostrando, sintiendo, diría yo la palabra sintiendo, pues va identificando con cuál es su, se va a oír feo, pero cuál es su objeto amoroso, con quién se siente atraído. Yo les digo a algunos de mis pacientes, a ver, ¿con quién sientes mariposas en el estómago, no? ¿Con quién tartamudeas? ¿Con quién te pones rojo, rojo, rojo cuando llega y te dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Para darles como pistas. Pero es una, en términos biológicos le llamamos homosexualidad transitoria del adolescente, porque todavía no hay una definición clara para algunos chicos. Otros chicos sí están totalmente definidos, inclusive desde los kinder o la media es a los 7, 8 años, ya tienen una claridad de con qué persona es con la que se sienten atraídos. Oye, Guille, y ahorita últimamente en redes he oído mucho esta discusión, por ejemplo, cuando hay personas ya mayores, ¿no? que llevan toda su vida viviendo, y lo pongo entre comillas, una vida heterosexual, y de repente, no sé, a los 45 toman la decisión de separarse y empiezan una vida homosexual, y entonces la gente dice, no, eso sí es imposible, eso no puede estar sucediendo, están inventando, no es posible de un día al otro cambiar. ¿Qué podrías explicarnos qué pasó ahí? Claro, fíjate que esto es súper interesante. Yo tengo hoy un paciente, que a sus 35 años se dio cuenta que su orientación es homosexual, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque viene de una familia donde los padres son militares, donde se tiene que seguir una estructura, donde desde chicos se les dijo, tienes que tener un título, un matrimonio y un hijo para que valgas como ser humano. Entonces no es que realmente quiera destrozarle la vida a otra persona habiendo tenido una relación heterosexual, sino que, tal cual lo dijimos en este programa, somos humanos, no necesariamente tenemos que reconocer justo en la pubertad, justo en la adolescencia, sino que conforme va pasando la vida, y a mí me parece que es muy honesto que a pesar de haber tenido pues una pareja heterosexual, haya ese reconocimiento de cuál es mi verdadera identidad sexual. Claro. A mí me parece nada más importante retomar con el señor. Sí, entiendo la parte que nos da vergüenza a veces porque no sabemos responder, porque no conocemos la respuesta, ni siquiera sabíamos qué era la parte de qué es ser bisexual. Entonces yo creo que también una parte de mostrar comunicación hacia nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, nuestras hijas, es preguntarle, oye, ¿me puedes explicar cómo ayúdame a entender qué es lo que para ti significa ser bisexual? Porque también es ida y vuelta. Nos enseñan muchas veces, hijos e hijas, esa parte, y otras veces nosotros también tenemos que enseñar. Claro. Entonces sí reforzar también la parte de, en el momento en el que no te sientas a gusto afuera, hay buscar redes de apoyo, porque si se está haciendo complicado que salga a decir que es una persona bisexual, también afuera nos vamos a enfrentar con la violencia. Entonces, desde la casa hay que mostrar redes de apoyo y decirle, oye, también te invito a que no te sientas mal si alguien viene y te hace un mal comentario o algo por el estilo, me lo vienes y lo platicamos y lo solucionamos, porque también tenemos que protegerlos hacia afuera. Claro, es lo más importante. Aquí tengo ¿cómo te llamas? Yo me llamo Daniel. Daniel, tienes una duda para los especialistas. Querías preguntarles algo, dinos. Yo lo que quería preguntar es por qué al momento de hablar de sexualidad nos escondemos tanto, si es un tema que se debería hablar demasiado o bastante común en el tema de los adolescentes
o niños, porque ya hay pues casos de que los adolescentes se embarazan a temprana edad y eso es como que no es buena información y es como que sientes que falta información. ¿Por qué seguimos en el oscurantismo, por decirlo de otra manera? Sí. A ver, ¿quién le quiere bueno, responder? Yo quiero comentar. Esto tiene que ver, vamos, como porque finalmente, de manera histórica, a través de religiones, a través de diferentes ideologías, pues nos han inculcado que eso es malo, que eso es negativo, que eso es sucio, que eso tiene que esconderse. Y entonces, efectivamente, suceden todo este tipo de cosas en donde no se habla de manera abierta y sucede, pues, situaciones de embarazo a temprana edad, abuso sexual, entre temas a lo mejor como los más vistos, otras cosas más. También incluso comentamos hace rato, ¿no? Mientras estábamos aquí compartiendo en el comercial, que pues también hay como un miedo a sentir bonito, ¿no? A sentir placer, porque todo lo que tenga que ver con sexualidad, pues también tiene que ver con sentir placer. Y regularmente la sexualidad está asociada a una parte reproductiva. Entonces, si no es reproductivo, por lo tanto, entonces se queda a un lado. Entonces, aquello que es placentero, que es una manera de comunicarnos, pues por supuesto que nos da mucho miedo. Creo que esto finalmente también habrá que entender que como adultos, ¿no? De estas generaciones, pues así hemos sido, vamos, como educados y bombardeados con toda esta ideología y que finalmente, pues en el momento en que nosotros escuchamos el tema sexualidad, pues empezamos a tener una serie de asociaciones que en ese momento, por supuesto, nos bloqueamos. Entonces, sí, por supuesto, son algunas de las respuestas. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente material. No, nunca me preguntó. Mis hijas solamente sobre sus cambios hormonales o sexuales. Sobre las dudas de cuando iban a iniciar la menstruación. En ellos sí preguntaban qué es lo que me está pasando, qué me va a pasar. Lo que iba a pasar en su cuerpo. Porque pues son muy abiertos, pero realmente en relación a actos sexuales, no. Sí, muy abiertamente la sexualidad, lo que significaba. Traté de responder su pregunta lo más claro posible. Se dieron situaciones del internet y demás, entonces esa tecnología ayuda mucho a dar una respuesta más vista y más real. Bueno, pues ya estamos acá de regreso y tenemos algunas dudas del público que Sandy nos va a leer. Adelante. Mira, nos pregunta una mamá, yo tengo una duda, ¿cómo hablo con mi hijo de masturbación y eyaculación? Yo no sé cómo hablarle de este tema, sobre todo en cuanto a la higiene. ¿Qué le dirían? Depende de la edad, pero por ejemplo, sí, si es un 6, 7, 8 años, pues es una situación muy simple, tu cuerpo siente. Tenemos órganos que sienten, en específico el pene, si te lo tocas va a sentir. Entonces yo le diría, lo vamos a hacer con 3 cosas principales. Primero, con las manos limpias, es lo principal, para no contraer ningún tipo de enfermedad. Segundo, en un lugar privado, no necesitas hacerlo en un lugar público. Y tercero, solo tú lo puedes hacer, nadie más te puede ayudar a tocar. Es sano, es bonito, vas a sentir agradable y depende de la edad, seguramente va a haber un liquidito que te va a salir. Pues nada más al final pues te limpias el pene, te limpias tus manitas y listo, ¿no? Yo creo que esa parte para que no golpee justamente con lo que a ella le está mostrando, ella está sintiendo con este tema. Bueno, yo sí quisiera decir, ¿de quién es la inquietud? ¿De la mamá o del chico? Porque hay actos que son de intimidad, hay actos que son personales. Entonces, si mamá a la hora de recoger la pijama del chico la encuentra como chicharrón, bueno, pues ya está infiriendo que ahí hubo una eyaculación. Entonces, lo único que hay que hacer es, oye, hijo, vi tu pijama un poquito húmeda. Si tienes dudas, me avisas, ¿sí? Porque yo tengo un paciente suicidado en el que la mamá, el chico se masturbaba y le decía, hijo, ¿tu masturbación fue satisfactoria? Entonces, hay límites como padres de familia. Por favor, la intimidad es, se bañan solos, duermen solos, no importa el nivel socioeconómico. El ser tan intrusivo en una intimidad de un adolescente nos lleva a estas tragedias. Claro, y es como ir a estos dos extremos, ¿no? Claro. Y que a veces encontrar el equilibrio es lo mejor. Llegamos a un extremo donde cometemos un error garrafal como este, ¿no? Sandy, adelante, por favor. Miren, aquí hay otra llamada que voy a leer de manera anónima y que sí vale la pena muchísimo aclarar varios aspectos. Miren, dice, nosotros vivimos en un rancho por Guanajuato y tenemos un hijo que es zoofílico, es decir, le gusta la zoofilia.
Aquí quiero saber por qué dentro de la comunidad lésbico, gay, bueno, LGBTIQ, no incluyen la clasificación a la que mi hijo pertenece, siendo que supuestamente se abarcan criterios y preferencias distintas. Él se siente desplazado y excluido. ¿Qué opinan, por favor? ¿Nos lo pueden aclarar? Sí, fíjate que, y esto está descrito en la literatura y sobre todo en los chicos del campo, su iniciación es a través de la zoofilia, es a través de este coito con los animales. Y esto de alguna manera no es como catalogarlo dentro de la diversidad sexual, sino que existen forias y filias, ¿no? Existe la gente que con un zapato rojo se puede excitar, con un animal, con un cadáver, ¿no? Estas son como diversidad en la parte de la sexualidad, pero más hacia las forias y hacia las filias. O sea, un poco para traducirlo, para los que nos están viendo, es ¿con qué objetos me excito o cómo? Sí, o sea, hay gente que se excita con, como el fetichismo, ¿no? Con un zapato rojo y entonces es la manera, o el sadomasoquismo, o la zoofilia. Todos estos es parte de la sexualidad, pero no está contemplado como una diversidad u orientación sexual, sino ya como hay que investigar qué está pasando con este chico, porque desde donde yo entiendo, mamá lo considera como que es parte, entre comillas, de la normalidad. Del menú. Del menú. Y no, aquí sí tenemos que averiguar, hay que saber la edad del chico, hay que saber qué es lo que está pasando con el chico, cuánta restricción hay en casa, si lo cacharon con los animales, como que ya hay que entrar más hacia el asunto terapéutico, más que una orientación. ¿Me dejas contestar Claro, esta claro. como Sí, claro. si me lo hubiera preguntado un chico, correcto? Yo le contestaría muy sencillo. A ver, hijo, nuestra sexualidad tiene que ser siempre bajo el respeto y la aceptación de la otra o las otras personas que intervengan. Luego entonces yo preguntaría si el animal en cuestión tuvo ese poder de decisión. No, ¿verdad? Entonces, en automático, no es una práctica que sea adecuada, ¿no? Que sea correcta, porque sí hay que hablarte de lo que es correcto, Claro, de lo también, que es sí. correcto, definitivamente, Sí, ¿no? sí, sí. Y yo creo que para ahí apunta la siguiente etapa que no hemos llegado, la de la adolescencia, porque es importante, ¿no? Porque es importante. A ver, dínosla de una vez. Por una simple y sencilla razón, porque en la adolescencia, desde la adolescencia temprana, se empieza a fincar y a construir la percepción que vamos a tener sobre el acto sexual a nivel de los y las adolescentes. Y en el caso de los hombres, tenemos un impacto muy fuerte. Estamos buscando muchas de las razones de las cuales hoy está tan disparada la violencia sexual e incluso los feminicidios, pues mucho tiene su origen justamente en la adolescencia. Por no haber, como sociedad, no hemos servido para orientar y para poder coadyuvar para que se construya una sexualidad integral, una sexualidad también corresponsable y sobre todo fincada en el respeto a los derechos. Claro, eso fíjate qué importante lo que estás diciendo. O sea, es cierto, del otro lado no hay una persona, no hay hay un animal que no está pudiendo decir si quiero o no quiero, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Que es lo mismo que sucede cuando hemos hablado, por supuesto, de tener relaciones sexuales con menores de edad. Que hay un consentimiento que y es abuso. un abuso, que es, Así es. etcétera. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo si dijéramos que es una forma de abuso también tener relaciones sexuales con animales? Pues es un ejercicio de violencia. Finalmente Es un hay ejercicio de hay violencia. violencia. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio de poder. Y ese es lo que enmarca todas estas cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? Eso es bien importante Sí. entenderlo. Entonces, ojalá le quede claro a estos papás. Gracias por la pregunta. Creo confianza. que es una pregunta muy fuerte, pero que es importante y que nos va aclarando el panorama. Introduciste una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es lo correcto, ¿no? Porque a veces esa es como la que de repente no nos damos cuenta. O sea, porque podría decir, bueno, a mí no me parece extraño, no me parece raro que mi hijo, porque en el campo se usa mucho, que empiece con animales, pero la palabra correcta es la que no es Mira, correcto. es como las ¿no? costumbres. Ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos humanos. Así de sencillo. Cuando trabajamos con grupos originarios, nosotros les hablamos, sí, es muy bonito este discurso de respetar las costumbres, sí, ciertas costumbres, porque no vamos a perpetuar unas que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las tienen históricamente y ancestralmente
por debajo. O los ¿no? matrimonios, por ejemplo. O los matrimonios infantiles, hablado ¿no? Que aquí. siguen sucediendo en México, aunque esté penado, ¿no? Sí, o Puede ser los una papás que costumbre, quieren iniciar a sus hijas en la sexualidad, por ejemplo. Mira, ahorita tengo justamente un caso de una chica de Puebla, secundaria, secuestrada por la familia, secuestrada literalmente, la retiraron de la escuela, ya está la denuncia y todo, porque el papá le dijo, oye, quiero tener relaciones sexuales contigo. O sea, así de directo. Y eso es más común, hace rato ya lo habían dicho por aquí, el abuso sexual es más común de lo que pudiéramos estar pensando. También por eso hay mucho secretismo, ¿eh? También. También por eso. A mí me gustaría, perdón, retomar esta parte de los sondeos que hubo, porque justo ahí yo creo que podemos englobar mucha de la información que hemos venido trabajando. La pregunta de a qué edad debemos hablar de sexualidad, independientemente de cada persona que puede, yo creo que es desde que la concepción, desde el momento en la parte de la gestación, le vamos transmitiendo información a nuestro niño, a nuestra niña, pero hay que aprovechar los momentos más didácticos que se nos presentan, desde el cambio de pañal incluso, ¿no? A ver, no es te voy a limpiar tu cosita linda, ¿no? Sino, mira, tienes un pene o tienes una vulva, la vamos a manejar aquí, desde esta forma de comunicarse, pero además de, ¿estás sintiendo rico? Desde, mira, te voy a limpiar, te voy a tocar, todo este lenguaje y toda esta transmisión de emociones hacia el menor, a la menor que tengas enfrente desde chiquitito, desde chiquitita, es el momento de hablar de sexualidad. Es buscar justamente los momentos, por ejemplo, una mujer embarazada que la ve en la calle, vas con tu niño o tu niña de 3, 4 años y ves una mujer embarazada, oye, ¿ya viste esa mujer embarazada? Qué bonita se ve, porque vamos también fomentando esta parte de no violencia, de respeto. Ve qué se siente, qué sientes tú al ver una mujer embarazada, qué sientes tú al ver un hombre o dos hombres agarrados de la mano o dos hombres que se están besando desde que estamos con el niño a lo mejor o la niña en el súper, ¿no? Adelante. Y también un poco vamos a ampliar este concepto de lo que es hablar de sexualidad o de educación de la sexualidad, porque en el sondeo está como mucho dirigido a cuando llegue la menstruación, a cuando cambie el cuerpo, y eso es solamente la parte biológica. Me parece que es importante abordar la parte emocional, la parte afectiva. Cuando de repente un adolescente, un niño nos llega, tenemos la suerte, porque también es un privilegio que alguien nos haga una pregunta, significa que establecimos una buena relación, nos llegue preguntando algo sobre sexualidad, no solamente quedarnos en la parte técnica, ¿no? Sino en la parte psicoeducativa, que puede ser valores, que puede ser autocuidado, ¿no? Que puede ser la parte afectiva, que puede ser habilidades sociales, en fin. Entonces, sí es importante ampliar este tema, no solamente con la parte técnica. Claro, importantísimo. Sandy, adelante. Mira, tengo 2 llamadas que están relacionadas a la tecnología, al uso de celulares en los niños o los jóvenes. La primera dice, ayer mi hijo estaba con su celular ya como a la 1 de la mañana y cuando vi su contenido tenía videos pornográficos de hombres teniendo relaciones sexuales. Él tiene 15 años y me sorprendió mucho. Hasta el momento no asimiló que pudiera estar viendo eso. Yo le quité el celular cuando se metió a bañar, descubrí eso y después me acerqué y le pregunté si le gustaban los hombres. Después dice que le dijo que le iba a dar una explicación, pero no quiso que se enteraran su papá y su hermana. Y mientras tanto le dije que estaba castigado el celular. Eso solemos hacer como muy frecuentemente, ¿no? Como si quitando el celular se quitara todo lo que sucede en el mundo, en la vida. Y es que tiene que ver con esta otra llamada de otra mamá que dice algo parecido, una niña de 10 años, siempre he sido abierta con ella al hablar de sexualidad, sin embargo, ha empezado con algunas aplicaciones, unas redes sociales, por ejemplo, esta que se llama TikTok, en donde hacen bailes y que tienen que ver con algunas canciones o sonidos. Encontré que ella comentaba en estos videos, ¿quieres tener sexo conmigo? ¿Eres virgen? Etcétera. Y me sorprendí mucho, estamos hablando de 10 años. Y dice, yo le quité el celular, igual, esa fue la reacción, se enojó, me dijo que no haría nada de eso, que solo lo hacía por los likes y que además el sexo no era malo. Entonces ella se pregunta, es la mamá, ¿cómo se deben manejar estas situaciones? Adelante, por favor. Bueno, es que hay 2 respuestas. La primera, bueno, yo espero que la mamá del chico de 15 años, bueno, no espero, porque el resultado fue ese, culpabilizar, o sea, hacer sentir culpable y sobre todo la palabra mágica, juzgó al hijo.
Y creo que ese es el principal error que cometemos como personas adultas. Cuando un menor o una menor de edad se sienten juzgados, en ese momento hay una distancia, hay un bloque. Entonces, quitar todo eso. Segundo, el segundo caso, bueno, yo empezaré por decir a la mamá, a los 10 años no tendría por qué tener ni celular, número uno, y tampoco redes sociales. Creo que ahí sí tenemos que evitar el renunciar a nuestra obligación como personas adultas, que es también saber cuándo decirles sí y cuándo decirles no. Por mucho que nos lloren, por mucho que digan, sus amiguitos lo tienen, pues sí, lo tendrán ellos, pero mi hija o mi hijo no lo va a tener hasta cierta edad, y aún así siempre estar atentos. Y bueno, y ya contestando respecto a la sexualidad, bueno, la cuestión es, una vez más, verlo de forma natural, investigar hasta dónde está la duda, hasta dónde quieren ellos saber, de dónde proviene esa duda, pero afrontarlo de la manera más directa, sin tener ese temor, porque este es el temor mayor. Es que si yo doy información, en automático va a ejercer su sexualidad. Y a ver, momento, porque también no hemos tocado el tema, hay derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Pero aparte también, respondiendo a esto que estás diciendo, en otros programas hemos visto las encuestas que nos han dado los especialistas y toda la información, donde justo cuando se informa es cuando más previenen, es cuando menos se acercan. O sea, la información es justamente lo que previene que todo esto suceda. O sea, es más, retrasa la vida sexual de los adolescentes. Con una duda muy particular en este caso, porque ya sucedió, ya la niña tiene esa red social, ya tiene el celular. Se lo vas a castigar, pero ya no lo vas a desaparecer ni lo vas a quitar para siempre. Entonces, ¿cómo regresar al uso de estas redes sociales? Y aquí hay algo que no podemos ni sacarlos de su entorno, porque hoy el 90% de adolescentes de esa edad tienen el teléfono, pero se nos olvidan los límites y las reglas claras. Yo te doy el celular, pero ¿cuáles son los límites de esta familia? ¿Cuáles son las reglas para el uso de este teléfono? ¿Y cuál es la consecuencia lógica cuando tú no respetas el límite? Nos quedamos con eso, vamos a un corto, ahorita regresando lo retomamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Si tus hijos e hijas son adolescentes, puedes leer Salud Sexual en la Adolescencia y Juventud de Ana Meli Monroy. En esta guía encontrarás temas como los siguientes: anatomía y fisiología de los órganos sexuales, anticoncepción en la adolescencia, prevención de VIH y el SIDA en adolescentes, temas de expresión de la conducta sexual y sus variantes. Todo esto, entre otros temas más, hacen de esta guía una fuente de consulta para padres y madres que no debe faltar en el hogar. Continuamos, gracias por seguir con nosotros y por todos los mensajes que nos han mandado y que constantemente se están comunicando con nosotros. Les adelanto el próximo tema de la próxima semana para que precisamente participen, si quieren venir, nos lo hagan saber a través de las diferentes formas de comunicación que tenemos con ustedes. Vamos a hablar del papel de la familia en el consumo de las drogas. Y es que más allá de hablar de este tema, de hablar de, por ejemplo, del cigarro, de que si el alcohol, de otro tipo de drogas, también qué estamos haciendo en las prácticas al interior de la familia. Hay muchas veces en donde las reuniones familiares, las fiestas están rodeadas de alcohol, de cigarros, y por otro lado estamos dando el discurso de que esto es nocivo para la salud. ¿Qué vamos a decirle a nuestros hijos cuando alguien les ofrezca, por ejemplo, alguna droga? ¿Estamos preparados para hablar de estos temas? ¿En tu familia están conscientes de los patrones de consumo de alcohol o de tabaco? ¿Cómo para darse cuenta de cuando alguno de los hijos está desarrollando una adicción? Importantísimo hablar de todo esto y queremos conocer su opinión y sus testimonios. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema después de ver lo siguiente. Sexo son estas diferentes variables que definen sexo, y sexualidad es cómo me manifiesto yo desde mi sexualidad a través de lo social. En la adolescencia, pues sí, el sexo pues tiene dos acepciones, la parte de relaciones coitales, pero simple y sencillamente la parte fisiológica, lo que nos diferencia de ser hombre o mujer. Todo esto que de repente es como muy técnico, algo muy sencillito justamente para los niños. Todo este despertar, todo este tocamientos del cuerpo, el cómo me relaciono y me interrelaciono con un otro. Van absorbiendo la parte de todo lo que van viendo a través de todos nuestros 5 sentidos.
desde enseñarles a una gratificación, lo que se siente, el placer, desde que me baño, desde que me peina mi mamá, desde que me da una caricia, desde que me pone una música. Toda esa parte la menor lo va absorbiendo tan importante y desde ahí podemos ir abriendo muchos caminos a la comunicación, independientemente del área sexual, también de la parte afectiva. Yo como mamá, ¿qué hago? Yo como mamá, ¿cómo me informo? ¿Qué tipo de información doy? Estamos nosotros ahí para orientar, más no para imponer. Explicar de una manera sencilla, sin tomarme como que me está haciendo la pregunta personal. La primera persona que va a encontrar es mamá y papá. Y si no te encuentran ese feedback, se van a ir justamente con mis amigos, mis amigas y con la escuela. Mientras tú no tengas una sexualidad sana, no puedes educar una sexualidad sana. ¿Cómo se los explicamos nosotros a las niñas y a los niños? Muy fácil. ¿Cómo te identificas tú? ¿Cómo te asumes tú? Y a partir de ahí es lo correcto. Y creo que esto es lo primero que tendríamos que decirle a mamás y papás. No busquen lo correcto para ellos, para ellas. Tienen que buscar lo correcto para su hija o para su hijo. Los riesgos que se corren al tener sexo a temprana edad. ¿Cómo evitar que los chicos a temprana edad mantengan relaciones sexuales? ¿Cómo cuidarse para que los chicos no tengan enfermedades venéreas? Ahora con tanta... que los derechos de género y esas situaciones... pues no sé, tantas situaciones que hay tan feas. Ahora como hay tanta diversidad en el sexo, sí sería muy importante, ¿no? Los transgéneros, los transexuales y demás, está como confundidas muchas cosas en ese sentido. Bueno, pues son algunas de las dudas que a mí me gustaría que pudiéramos respondérselas a las personas que nos están viendo. Y bueno, ¿qué riesgos se corren por tener sexo a temprana edad? Antes, nada más me gustaría un poquito retomar la pregunta de antes porque se nos olvida una parte importante que lo mencionó la niña, el de la niña que está teniendo que TikTok. Usa las redes sociales. Ella habló de los likes y eso es algo que a los adolescentes ahorita los tiene con una situación súper importante. Los vínculos están mal enfocados, están digitalizados, no hay vínculos físicos. Entonces ella lo que estaba buscando eran likes. Claro. Y entonces al buscar likes está utilizando un lenguaje que cree que eso es lo que le va a dar aceptación. Y entonces esa parte que creo que también la mamá podría explorar, y evidentemente yo no le quitaría el celular, ¿no? Porque los likes los ponen como si fuera aceptación, pero no es aceptación. Pero no es aceptación. Y no como, es validación. Pero lo viven. Es validación. Y de pronto preguntarle qué tanto, o sea, qué pueden llegar a estar dispuestos los niños, los jóvenes, con tal de tener a cambio aceptación o de pertenecer. A ver, pero se ponen yo en no le riesgo. quitaría el celular. Yo no le quitaría el celular, porque evidentemente es justo sacarlo de... Yo lo que haría, primero exploraría con la niña, a ver, ¿por qué crees que ese tipo de mensajes que le estás poniendo de con quién quiero tener sexo te va a dar likes? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿A qué te refieres con el tener sexo? Sí, porque si se lo quitas, en otro momento se lo vas a dar otra vez. Y entonces va a seguir inmiscuyéndose en ese tipo de situaciones en lugar de ir viendo cómo atacas el problema. Entonces hablar le con pondría ella reglas. para entenderla. Primero, exploraría esta parte de qué es lo que está sintiendo ella, y lo segundo, le pondría reglas. O sea, a lo mejor no vas a poder utilizar tu TikTok. O sea, necesitas un celular porque tenemos un medio de comunicación, pero no puedes utilizar tu TikTok de aquí a 2 días. Hasta que no veamos qué otros vínculos estás buscando o por qué buscas tantos likes. Vamos a explorar tus amistades. Yo sí le quitaría el celular, pero con reglas, ¿no? O sea, este fin de semana no puedes usarlo, porque tiene que haber una consecuencia de la falta que se cometió. Pero lo otro es, por definición, la adolescencia es baja estima, y lo que está mostrando es baja estima. Necesita que alguien más la valide, que alguien más le ponga likes. Entonces, aquí regreso otra vez como mamá y papá. ¿Qué estoy haciendo para que esta chica sí sea valiosa en casa? Y respecto a la cápsula, me encanta porque la última persona que participó dijo, es que ahora eso de la diversidad sexual, eso ahora que tanto se está, a ver, desde los griegos tenemos que hacían unas fiestas espectaculares, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, es que hoy se le ha puesto nombre para que la gente pueda identificarse,
para que cada quien pueda tener como esa opción. Antes nada más tenías pues, de una, ¿no? Heterosexual y se acabó. Entonces, hoy no es que algo sea nuevo, sino que hoy esta diversidad se está mostrando, se está enmarcando y se está permitiendo que la gente pueda estar egosintónico, es decir, en armonía con su cuerpo, con su manera de pensar, con su forma de ver la vida. Claro, eso qué importante. Me gustaría también comentar, creo, el caso de la mamá que cachó a su hijo viendo pornografía también, porque eso es muy recurrente. Entonces, ¿qué hacer? Vamos como ante estas situaciones. Errores. ¿Cuáles como los principales errores que se cometen cuando se cacha a alguien viendo pornografía? Es sobrereaccionar. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Es gritar, quitarle el celular inmediatamente. Me han llegado casos en donde incluso lo rompen, ¿no? Rompen el dispositivo y entonces esto le resta oportunidad para ver qué tipo de información ya había visto previamente. Sé que es bien difícil mantener la calma, ¿no? De aquí se dice muy fácil, pero allá sí es muy, muy complicado por todas estas cuestiones, ¿no? Estas asociaciones o fantasías que hacemos cuando sabemos que nuestro pequeñito, nuestro pollito o pollita vio pornografía. Entonces, mantener la calma, si en ese momento no podemos, es solamente retirar el celular, darnos unos minutos para respirar, a lo mejor hasta horas, platicar con alguien que sea de confianza para que otra vez nos aterrice y que finalmente la corteza cerebral otra vez, ¿no?, se reactive y en su momento retomar, ya sea solo o sola o con papá y mamá o cuidadores, ¿no?, esta situación. Y sobre todo lo que decía Vladimir, o sea, con un tono no de juicio, ¿no? Eso es bien importante, claro. No de juicio. Oigan, y hablando justamente de esto, una mamá nos está preguntando, bueno, mi hija ya me dijo abiertamente que le gusta un chico. Y creo que es muy válida su pregunta, porque dice, bueno, yo no sé cómo abordarlo. No mira, sé aquí la tengo. No sé si me estoy adelantando, no sé si lo estoy haciendo, si debo de quedarme callada, esperarme a que ella pregunte Tiene más. 11 años, dice, ya me platicó que le gusta un niño de su salón. ¿Cómo debo abordar el tema para hacerle ver que es normal, pero que no desvíe su atención en los niños? Luego pasa mucho que dices, es que vas a reprobar, no te distraigas. Concéntrate en lo importante, como si eso no también fuera importante. Oye, pero es que aparte lo dices porque ya lo viviste. Es que exactamente, hace cuenta que lo mandé yo la pregunta, porque dice, no se lo voy a prohibir, evidentemente, mi hija tiene 12 años, pero tampoco se lo quiero alentar solo para que ella sienta confianza y yo no sé cómo abordar ese tema. Y luego si sumamos la participación del papá, ni me digas, ni me hables de eso. Me da risa porque en realidad la niña lo único que le dijo fue que le gusta un niño, o sea, no le está diciendo ni le está contando una historia que ya va a tener relaciones sexuales o que ya se quiere casar, o sea, toda la historia completa. No, simplemente es, mamá, me gusta Pedro, ya, se acabó. Pues digo, qué bueno que le tuvo la confianza. Yo le diría a la mamá, platique mucho con ella, acompáñela, comparta también sus experiencias. ¿Por qué no le platica también qué sintió ella? Porque lo debe de recordar, porque exacto, con su primer amor, ¿no? Su primer beso, cómo fue. O sea, esta parte que tenemos mamá y papá en nuestra experiencia, pues también platicarla, ¿no? Y eso no es hacer que se distraigan en absoluto, porque, perdón, pero lo vivencial, esta parte es más importante todavía que la propia escuela, ¿eh? Oye, y aparte, bueno, puedes seguir poniendo límites y reglas. Ah, no, claro, o sea, sí, siempre. Qué padre que te gusta, si es tu novio, perfecto. Pero y no nada puedes. más, acuérdate que hay que seguir teniendo buenas calificaciones, porque aparte a todos nos pasó. Los que digan que no están mintiendo. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos toda la noche viendo a las estrellas Yo lo y veo no pudiendo como una dormir? oportunidad de que se acerquen y te platiquen, Claro, porque si de exacto. entrada le dices, ay, ni me digas, ni me cuentes, no, esas cosas no, pues entonces, ¿qué esperas para Es que después? lo están- Y me encanta que la gente le empiece a contestar, o sea, debajo ya ven cómo son las redes. Dirían que se los empieza a decir, clásicos. Y le ponen, ay, perdón. Sí, perdón. Dirían los clásicos, no es lo primero, a lo mejor es lo segundo, pero que no sea lo primero. En el momento en que tú le dices a tu hija, a tu hijo, pero no te me distraigas en la escuela, no, en automático bloqueaste, se ya. acabó el momento más. Claro. Sí. Mira, le responden, abordarlo desde tu sentir y tu forma de ver la vida. Sugiero acercarte de manera amorosa para que ella aprenda a través del amor que se pueden priorizar las situaciones de la vida. Sin embargo, al estar concentrada en su aprendizaje en la escuela, todo gira ahora en este momento de su vida en torno a su aprendizaje y que estar enamorada o atraída por un niño de su edad también es importante, tal vez no primordial. Luego otro caballero le contesta,
respuesta, es parte del proceso de socialización de la niña, no es anormal ni extraño ni peculiar. Es mejor no tocar el tema si se va a tocar mal. A los niños les confunde mucho si los papás les hablan angustiados, se pueden interpretar como que hay algo malo donde no lo hay. Y así se siguen las Yo diría que es desde el corazón. O sea, a un adolescente se le educa desde el corazón. Es decir, ¿qué sientes? Porque yo escucho y mientras no haya acciones concretas nos quedamos en el discurso. Exacto. Que es lo que nos sucede en biología, en la secundaria, en los discursos que damos los papás, ahora que crezcas, cuando seas grande, y no lo matizamos con acciones. Entonces, me dijo, no sé qué hacer. ¿Qué sientes? ¿Qué crees que tendrías que hacer? ¿Qué te confronta a ti como mamá cuando escuchas que tu hija te dice esto? ¿Qué te gustaría decir? Porque yo vuelvo a insistir, yo defiendo los miedos de los papás, o sea, no es fácil ser papá o mamá, y menos en esta época en donde las redes nos comen. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, a ver, ¿cómo te sientes, mamá de esta chica? ¿Qué te gustaría decirle? Es que me aterra. Dile, ay, hija, me aterra que a los 11 te guste un chavo. Yo estoy mostrando lo mío. No le estoy diciendo, no lo tengas, concéntrate en la escuela, ¿no? O, ay, qué padre, hija, ¿y qué sientes? No, pues siento que me encanta y me pongo roja y que no sé qué. Yo Pues, un poco esta respuesta que dices, bueno, me aterra que a los 11 años te guste un niño. También tal vez sería interesante que ella se preguntara qué le aterra de eso, exacto. Que trabajar en ella. Porque a mí me llama mucho la atención, de repente yo les digo a las mamás, pues si no están llegando con el anillo de compromiso, ¿no? Inclusive a las personas adultas cuando van a tener una pareja, digo, cuando van a salir a un date, les digo, tranquila, no traen ya el anillo, mira, ya me quiero casar, ya quiero todo contigo. Pero a veces eso queremos las mamás, o sea, te dicen, me gusta un niño y nosotros lo visualizamos hasta que ya están acostados teniendo sexo y ya mi hija está embarazada. No, yo tengo mamás que a los 12 dicen, ¿por qué no invitamos a sus papás y a un brunch de domingo? Oiga, quiero platicar con los papás. Exacto, para que nos conozcamos todos, ¿no? ¿Qué opinas de, a ver, eso no? A ver, díselos a los papás, ¿por qué no? Porque entramos en la intimidad del adolescente. El adolescente tiene que experimentar, me gusta, y a lo mejor en 8 días le preguntamos y va a decir, ya no me gusta porque mastica el chicle bien feo. Porque estas son las edades. En esta edad es la monogamia secuencial, ¿no? Me gusta un chico 15 días o una chica y a los 4 días, ay no, está horrible. Ay no, es que a otra niña de mi salón también le gusta y a mí ya no me gusta. Entonces tenemos que aterrizarnos en la etapa. Okay. ¿Qué y los pasa, papás Guille? formalizamos. Sí, ¿qué pasa si yo soy la mamá de una niña y me está hablando los papás del noviecito de mi hija? ¿Qué hago? De 11 años. Para invitarme a la para invitarme al brunch. ¿Qué hago yo? No, mira, me encanta, pero pues mi hija tiene que estudiar. Tiene que estudiar biología. Es que es lo que dices, o sea, ¿cómo lo bajamos a la realidad? O sea, de repente sí es cierto que nosotros aquí como especialistas estamos diciendo cosas que a veces se quedan en el aire. O sea, ¿cómo lo bajo a la realidad, no? ¿Cómo le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Prácticamente, de veras creo que no es momento de que nos conozcamos, sí, claro, tal cual. Y ¿sabes qué es bien importante ahorita que las escuchaba? Estar entendiendo el lenguaje que usan los niños y los adolescentes, porque de repente mi hija me dijo, mamá, es que tenía 11 años, tal, me pidió, o me lo pidió, y yo, ¿qué te pidió? ¿Cómo que te pidió? O le dio, o me dio, o nos dimos, nos dimos. Y entonces, o sea, si de repente tú en tu idea de lo que, o como hablabas, pues no corresponde, entonces preguntarle, ¿qué te pidió? O luego me dijo, es que tengo novio. Y pasó todas las vacaciones del verano y nunca conocimos, ni supimos, ni habló con ningún novio, porque... Ni fue al brunch, ni fue al brunch. Y de repente, pues ya no había tal novio, pero sí como que nos aceleramos, más allá de preguntarles y de hacer este diálogo, nos pero bloqueamos. Es el miedo justo a que lo que está viviendo es la sexualidad de ella como adulta, sí. no la de la niña. ¿No? Y yo sí le diría, oye, para empezar, qué padre, ¿y qué significa que te guste? ¿O qué significa o sea, para ser novios ti a esa edad? Exacto, para ti, ¿qué es ser novios? Exacto, y bueno, tú tocaste un tema que me parece que es importante, aunque estamos ya al final del programa, de los derechos que ellos tienen como adolescentes. ¿Qué derechos tienen? Sexuales, hablando de Tienen sexuales. derecho a vivir su sexualidad en todo lo que significa esto, desde recibir información, toda la información disponible, científica, verídica, etcétera, tienen derecho a obtener servicios de salud,
tienen derecho al acceso a los anticonceptivos, es parte de sus derechos, pero sobre todo yo le diría a papá y mamá, tienen el derecho de poder enterarse y poder hablar abiertamente de la sexualidad. Y fíjate, esto me lleva a una invitación también a mamás y papás que tengan hijas o hijos con alguna discapacidad o con algún trastorno, por ejemplo, del espectro autista, que les cancelan la sexualidad, o sea, ahí ya ni siquiera hay derecho, es que simplemente son asexuados. Entonces, lo creen que son asexuados, ellos, pero claro, no son, se es los importante cancelan. decírselo. Exacto, entonces, si estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando en general, cualquiera que sea niña, niño o adolescente, sea la condición que tenga, tiene inherente una sexualidad. Por lo tanto, tenemos que hablarles. Entonces, yo sé que esto es un componente extra para este tipo de mamás y papás. Bueno, hay muchas asociaciones, hay muchas instituciones, hay muchos especialistas que sin lugar a dudas les podrán dar orientación. Lo único que no pueden hacer, porque están vulnerando los derechos y están también volviendo más vulnerables a sus hijas y a sus hijos, es quedarse callados. Muy, muy importante. Acercarte a los especialistas que te van a orientar. Así es. Cómo poder hablar con uno de tus hijos si tiene alguna discapacidad. Sandy, adelante. Miren, retomando las inquietudes de los papás y en el caso de los niños de 12 años o jóvenes, dice acá, mi hijo tiene 12 años y me dijo que quiere tener novia. Yo le pregunté por qué o por qué sentía la necesidad de tener novia, qué diferencia sentía de una novia y una amiga, y me dijo que quería saber qué era besar a una niña, y me pregunto si es sano que a esta edad ya tenga novia o es mejor retrasarlo. ¿Qué edad tiene? 12. También dice lo mismo acá, otra mujer pregunta sobre las relaciones de noviazgo a los 12, 11, ¿Qué les dirían? Porque pues ni modo que digamos, no, está prohibido. Claro, yo creo que de entrada es una fantasía, vamos, como esta intención de retrasar o adelantar, porque cada adolescente, cada niño va llevando su propio proceso, y si tú no lo sabes, de todos modos lo va a hacer, vamos, a escondidas, con tu permiso o sin tu permiso. Qué mejor que tú sepas, ¿no? Y a lo mejor puedes tú platicar con él y platicarle, vamos, primero explorar qué es lo que él desea, cuál es su intención, cuáles son, vamos, como sus ideas. Como aquí, y que ya lo comentó, dijo que muy bien, quiere un besito, ¿no? Y es válido, por supuesto, ¿no? Y fuera de eso, vamos, como dejarle la decisión a él, ¿no? Y sobre todo, yo creo que justo en esta parte de hacerlo un poquito más amplio, ver todas estas cuestiones sobre lo que es un noviazgo sano, ¿no? Sobre lo que es violencia, sobre lo que no se tiene que hacer, sobre estas cuestiones que tampoco nos platican y que al final de cuentas terminamos nosotros generando a lo mejor relaciones un tanto inequitativas, o de alguna manera violentas, que esto se pudo haber prevenido desde la adolescencia, porque finalmente son como modelos que ellos van de alguna forma asimilando de papá y mamá. Por otra parte, también quiero compartir que hubo una investigación sobre el noviazgo en adolescentes y se decía que los adolescentes curiosamente tenían más motivación en la escuela cuando había el novio o la novia en ese espacio, porque finalmente llegan con ese entusiasmo para estar ahí, ¿no? Y sobre todo si se maneja de una manera adecuada para salir adelante, ¿no? Entonces, es positivo esto. Yo quisiera nada más decir, es una enorme oportunidad para hablar de lo afectivo, porque no es lo mismo dar un besito cuando no siento nada, nomás es la curiosidad, a educar, porque esto es mucho de las mamás también, a educar de decir, a ver, no es que ande uno buscando los novios o las novias, es que de pronto alguien te gusta, de pronto sientes el cosquilleo y es como un proceso. Porque hoy los chicos también están teniendo, me gusta, duran 2 días, se acabó, ya le di el beso, y eso no es lo afectivo, eso no es ni el amor, eso no es la afectividad, eso se siente muy diferente cuando besas a alguien que realmente está sintiendo esa parte afectiva a cuando simplemente es por la curiosidad. Y me parece que es muy lindo que desde papá y mamá hablen desde lo afectivo. Claro, importantísimo, aparte de lindo. Ay, no, me encantó esta que dice, cuando tenía 11 años le conté a mi mamá que había un niño que me gustaba. Cuando mi papá escuchó, volteó los ojos al cielo y dijo, ya vamos a empezar. Lo que me dio la impresión de que estaba diciendo algo que no estaba bien, ya no volví a tocar el tema. Y lo malo fue que no me dejó terminar de decir que me gustaba cómo jugaba básquetbol y que quería tener unos tenis como los suyos. Pero exactamente eso es lo que hacemos, bloqueamos el canal de comunicación.
depresión y claro, no se vuelven a acercar nunca. Ella dice, yo ya nunca volví a tocar el tema. Vladimir, a forma de conclusión, una frase, por favor. Si quieres, piensa. Ajá, A ver. que me quedé. Conclusión, una frase de conclusión. Ya estamos. Educar sin miedo es transformar. Gracias. Validar como adultos y adultas nuestros propios miedos también. Validarlos. Validarlos. Yo, educar desde el amor. Educar desde el amor. Muy bien. Dinamitemos lo que pensamos que sabemos. Dinamitemos lo que pensamos que sabemos. Qué importante. Yo creo que sí, es como a forma de conclusión. Lo que nos dijeron los especialistas el día de hoy, bueno, sobre todo es información. Yo creo que hay que estar siempre informados nosotros. Acuérdense que al principio estábamos diciendo que nuestros hijos se acercan a las redes sociales, al internet, a buscar información. Creo que nosotros también tendríamos que hacerlo, buscar información en lugares que sean serios, donde nos estén diciendo cosas reales. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias, mi Sandy. Gracias. Por ahí vamos a dejarles Sí. toda la bibliografía. Claro. Ya se han pasado algunas recomendaciones. Toda en la las redes bibliografía sociales. la vamos a dejar. Tenemos 2 libros que Guille nos trajo, que se van a sortear entre el público. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Gracias a toda la producción. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, que vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Cómo manejar el tema de las drogas. De las Cris. drogas. Tiene mucho que Quédense ver con con estos nosotros. temas tabús. Los veo la próxima semana en Diálogos en Confianza. Hasta luego.